aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces, cuando comenzamos a hablar del tema de la derivada, nosotros definimos a la derivada como la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. En ese momento hicimos unas pequeñas ilustraciones gráficas y yo dije que íbamos a utilizar la gráfica, la derivada, para obtener los puntos más altos y más bajos de una gráfica. Es decir, que por el punto más alto y punto más bajo de una gráfica nosotros podíamos trazar una tangente horizontal, que las tangentes horizontales tienen pendiente cero. Entonces ya van a ver más adelante cómo en una de las definiciones, que es el de número crítico, se iguala la primera derivada a cero. O sea, con la finalidad de de determinar donde una función tiene tangentes horizontales, porque donde la función tiene tangentes horizontales, ¿verdad? Ahí se encuentran los puntos máximos y los puntos mínimos. Okay. En cursos anteriores, ¿verdad? En las clases que ustedes llevaron en métodos 1 y métodos 2, les enseñaron gráficas de funciones, ¿verdad? En métodos 1, graficar funciones lineales, ¿verdad? Que determinaban la pendiente, determinar interceptos, etcétera. Y en métodos 2 le enseñaron a graficar funciones de grado 2, ¿verdad? Entonces, las funciones de grado 2 o solo tienen puntos máximo, un punto máximo o un punto mínimo, es decir, una parábola, si es cóncava hacia arriba, tiene un punto mínimo, y si es cóncava hacia abajo, tiene un punto máximo. Entonces ahí les enseñaban a determinar el vértice, y el vértice coincide con el punto máximo o mínimo de una parábola. Entonces la fórmula de la parábola era x sub 0 igual a menos b sobre 2a, y ese era el vértice de la parábola. Y si la x cuadrada estaba acompañada de un signo negativo, eso era un indicativo que era cóncava hacia abajo; si era positivo, que era cóncava hacia arriba, ¿no? Ahora, en este curso vamos a graficar funciones de grado mayor que 2, ¿verdad? Y entonces, para poder construir esta gráfica, vamos a obtener información que se obtiene, ¿verdad?, aplicando conceptos de derivación. El primer concepto que del que vamos a hablar hoy es el de la segunda derivada. Porque para construir gráficos vamos a necesitar información proveniente de la primera derivada y también de la segunda derivada. Alguien me pregunta aquí que no escucha nada, pero no sé si alguien más tiene problemas de sonido, si me están escuchando. Confirmen si escuchan. Ok. Usted, Arnold, escucha. Sí, sí, escucha perfecto.
Ok, entonces, entonces, porque alguien pregunta aquí que no escucha y está en el celular, pero también en el celular hay gente que lo está usando y no tiene ningún problema. Eh, ese es el problema que se dan estos problemas técnicos. Ok, entonces decíamos que el concepto que vamos a hablar en este momento, el de la segunda derivada, lo necesitamos porque eh, hasta el momento nosotros solo hemos hablado de derivadas, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, lo que nosotros conocemos como derivada le denominaremos primera derivada. Entonces, la segunda derivada, ¿verdad? Sería la derivada de esa primera derivada. O sea, volveríamos a derivar esa función que resultó de derivar la función original. Entonces, aquí el concepto dice que la derivada f' de x es una función que proviene de la función f de x, que esta es la función original, mediante diferenciación. Y diferenciando o derivando esta función resultante o esta primera derivada, se obtiene otra función que de ahora en adelante le denominaremos segunda derivada y que se simboliza por la f, y como la primera derivada tenía un apóstrofe, la segunda derivada tendría dos apóstrofes o una comilla. Eh, ok, entonces, como decíamos, vamos a obtener información tanto de la primera derivada como de la segunda derivada, a fin de construir el gráfico de una función de grado mayor que 2. Entonces, primero vamos a comenzar con la información que se obtiene de la primera derivada. De la primera derivada vamos a obtener información como crecimiento y decrecimiento de la función y lo que se conocen como puntos máximos y mínimos relativos. Okay. El primer concepto que va a ser el de número o valor crítico. Y el número o valor crítico es un número real, el cual cuando es evaluado en la primera derivada nos da como resultado 0, o bien el, este valor crítico es un valor prohibido en la primera derivada. Es decir, si evalúo C en la primera derivada, esta no existe. Ya sabemos que eso va a suceder en las funciones racionales, en los cocientes, o en algunas funciones con radical par. Hagamos una pausa aquí un momentito porque hay un compañero que no puede, no tiene audio y no sabe cómo hacer. Salga y vuelva a ingresar. Estoy poniendo aquí, bueno, las primeras sesiones, me imagino que vamos a tener estos problemas técnicos y luego espero que esto mejore, ¿verdad? Entonces no sé si alguien más en el chat le puede ayudar al compañero. Ah, voy a tratar de enviarle una captura de pantalla aquí al compañero.
sea, en el celular, cuando la gente no escucha el video, es porque antes de ingresar a la clase hay que seleccionar ahí una opción donde le dice que se conecte con audio. Ok, entonces, continuando, ¿verdad? Entonces decíamos que el número crítico va a ser el valor o los valores donde la primera derivada se hace cero o bien donde no existe. En las funciones racionales, los números críticos van a ser los valores donde el numerador se hace cero y donde el denominador se hace cero. A fin de determinar los números críticos, vamos a ¿cómo se llama? A igualar la primera derivada a cero. Y luego vamos a resolver o a despejar para X. Entonces, veamos un primer ejemplo aquí donde nos piden determinar los números críticos de esta función. Entonces, dice, dada la función 2x a la 4 menos 4x cuadrado, determine los números críticos. Entonces, como los números críticos son los valores que hacen cero la primera derivada, o donde la primera derivada no existe, obviamente, para ello, lo primero que necesitamos es determinar la primera derivada. Entonces, la primera derivada de esta función será 4 por 2, 8, x al cubo, menos 4 por 2, 8x. Entonces, igualamos esta función a 0 y vamos a resolver para x. En las funciones lineales se despeja para x, pero las funciones de grado 2 en adelante, para determinar los valores que hacen 0 la función, lo que hacemos es factorizar. En este caso, estos dos elementos tienen como factor en común 8x. Entonces, si extraemos a 8x como factor en común, nos quedaría x cuadrado menos 1. Pero este factor tiene una diferencia de cuadrados, es decir, podríamos también factorizarlo, ¿no? Factorizamos como x más 1 por x menos 1. Es decir, tenemos tres factores que hacen que esa expresión se haga cero. Es decir, vamos a tener tres valores que hacen cero la primera derivada. Entonces, para este primer factor, ¿verdad? Este primer factor se hace cero cuando x es igual a 0. Luego, este siguiente factor se hace 0 cuando x es igual a menos 1. Y este último factor se hace 0 cuando x es igual a 1. Entonces, ahí tenemos los tres factores y los valores que hacen cero cada uno de esos factores, que son los denominados números críticos. Entonces, estos valores son los números críticos. Ahora, los números críticos nos van a dividir la recta numérica en
intervalos. Entonces vamos a hacer un dibujito aquí de una recta numérica. Entonces sabemos que para acá está menos infinito. Aquí el final iría más infinito. Digamos que aquí fuese el centro, por aquí estaría 0. Para acá estaría menos 1. Y como por acá estaría 1. Entonces, estos números críticos me van a dividir la recta numérica en intervalos, ¿sí? Un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Luego, desde menos 1 hasta 0. Luego de 0 a 1. Y finalmente de 1 hasta más infinito. O sea, en este caso me quedaron 4 intervalos porque habían 3 números críticos. Si hubiesen únicamente 2 números críticos, tendríamos 3 intervalos. Si hubiera un número crítico, habrían 2 intervalos y así sucesivamente. Ahora, ¿para qué me va a servir el hecho de conocer los intervalos en los cuales se divide la recta numérica? Porque vamos a realizar pruebas en la primera derivada con valores que estén dentro de esos intervalos. Y dependiendo del signo del resultado, nosotros vamos a determinar si la función es creciente o decreciente dependiendo del signo del resultado. Entonces, la segundo concepto, parte de la información que se obtiene de la primera derivada es el crecimiento y decrecimiento de una función. Entonces vamos a definir lo que es una función creciente. Entonces dice que una función es creciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es positiva para todo o para cualquier x en el dominio o en el intervalo. Es decir, nosotros vamos a tomar un número que esté dentro de este intervalo, lo vamos a sustituir en la primera derivada. Si el resultado es positivo, eso implica que la función es creciente en ese intervalo. Luego tenemos el concepto de función decreciente y dice que una función es decreciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es negativa para todo x, dice, en el dominio o un intervalo. Es decir, por ejemplo, si tomáramos un valor que está dentro del intervalo de menos infinito a menos 1 y lo sustituimos en la primera derivada y el resultado es un número negativo, entonces eso es un indicativo que en ese intervalo la función es decreciente. Entonces, como tenemos 4 intervalos, vamos a realizar un cuadro resumen, ¿verdad? Y en este cuadro resumen nosotros vamos a ubicar los números críticos y vamos a ir llenando, ¿verdad? Dependiendo de los resultados que hemos obtenido. Entonces, siempre los números críticos los vamos a ubicar en la forma en que aparecen en la recta numérica. Entonces tenemos los números críticos, menos 1, 0 y 1. Ok.
ya habíamos determinado, ¿verdad? Cuando hicimos el dibujito de la recta, que el dibujito de la recta solo es para efectos didácticos, ¿verdad? No es necesario que usted lo haga o que siempre lo haga. ¿Ah? Entonces, aquí en la línea, en la segunda línea, vamos a hacer un poquito más grande esto, dice intervalos. Entonces, intervalos irían, ¿verdad? El valor más a la izquierda, que sería menos infinito, o sea, desde menos infinito hasta menos 1. Aquí desde menos 1 hasta 0, de 0 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. Luego habla de el valor de prueba. Como habíamos dicho, vamos a tomar un número que esté dentro de ese intervalo y lo vamos a probar en la derivada. Y dependiendo del signo del resultado, entonces lo vamos a clasificar como creciente o decreciente. Ahora, el valor de prueba es cualquier número que esté dentro del intervalo. Obviamente, cuando hablamos de dentro, eso no incluye los extremos, ¿no? Entonces, un número entre menos infinito y menos 1 puede ser cualquier número, ¿no? Pero obviamente vamos a escoger un número que sea conveniente, o sea, que nos sea más sencillo para evaluar. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1 podríamos escoger menos 2. Entre menos 1 y 0 podríamos escoger menos un medio. Entre 0 y 1, un medio. Y entre 1 y más infinito podríamos escoger 2. Permítanme, que hay un compañero unos compañeros que están esperando ingresar. Ok. Entonces ya tenemos los, los valores de prueba. Entonces ahora necesito determinar el signo de evaluar estos valores en la derivada. O sea, vamos a realizar lo que se conoce como pruebas de la primera derivada. Ok, entonces obviamente para ello necesitamos evaluar esos valores de prueba en la primera derivada. Entonces, lo que yo comúnmente hago es que voy a sustituir un paréntesis en las x de la función. Entonces, como era 8x al cubo menos 8x, y ahí en el paréntesis voy a hacer la sustitución, ¿verdad?, de esos valores de prueba. Copiar esto. Y lo voy a pegar por acá 3 veces más porque necesito hacer 4 pruebas, ¿verdad?
Ok. Entonces vamos a sustituir primero menos 2. Y recuerde, el concepto dice solo si la primera derivada es positiva o si la primera derivada es negativa. Es decir, lo que nos interesa es únicamente el signo y yo les aconsejaría de que colocaran únicamente el signo, porque luego vamos a trasladar cierta información al plano cartesiano, ¿verdad? Que en muchas ocasiones trasladan valores que solo nos servían para hacer pruebas al plano cartesiano. Entonces, para evitar esas confusiones, donde yo no necesito valores numéricos, yo solo voy a poner si es un valor positivo o es un valor negativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo elevo menos 2 al cubo, es menos 8, por 8 es menos 64, y a eso le voy a restar 8 por menos 2, que es menos 16, menos por menos da más, entonces sería menos 64 más 16, que sería negativo 48, pero aquí solo voy a colocar de que el resultado es un valor negativo, porque es lo que me interesa, pues. La derivada solo me sirve para realizar pruebas y el resultado del resultado, lo que yo necesito es únicamente el signo. Probamos con negativo 1/2. Y entonces menos 1/2 al cubo es menos 1/8, por 8 es menos 1. Y menos 8 por menos 1/2 es positivo 4, menos 1 más 4 es 3. O sea, esto es un valor positivo. Luego, sustituimos 1/2. 1/2 al cubo es 1/8, por 8 es 1, y menos 8 por 1/2 es menos 4, 1 menos 4 es menos 3. El resultado aquí es un valor negativo. Sustituimos 2. Entonces aquí me quedaría 64 menos 16, positivo 48. Entonces lo único que me interesa saber es su signo, que es un valor positivo. Entonces vamos a llenar esta línea donde dice signo de la primera derivada. Entonces aquí para menos 2, el signo de la derivada es negativa. Para menos 1/2, el signo de la derivada es positiva. Para 1/2, el signo de la derivada es negativa. Y para 2, el signo de la derivada es positiva. Entonces, luego, en la siguiente línea, me dice crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, como ya tengo los signos y conozco el concepto, sé que donde el signo es negativo, la función decrece. En donde el signo de la derivada es positiva, la función crece. Aquí decrece. Y aquí la función nuevamente crece. Ok. Ahora, yo usualmente hago esto con la finalidad de tener una idea de cuál va a ser la forma de la gráfica. Aquí en las casillas de crecimiento o decrecimiento voy a trazar una línea, digamos, en este primer intervalo donde la función es decreciente, voy a trazar una línea decreciente. Recuerden que
nosotros sabemos que una función es decreciente si va hacia abajo de izquierda a derecha. Y es creciente si va hacia arriba de izquierda a derecha. Entonces voy a colocar estas líneas ahí para visualizar dónde la función crece y decrece. Esta es una ayuda visual, ¿verdad? Obviamente, si usted sabe muy bien los conceptos, realmente esto no es necesario, pero es una ayuda, pues, una ayuda visual que nos permite de una forma más clara ver intervalos de crecimiento y lo que es mejor, los puntos máximos y mínimos. Entonces, lo que nos lleva a la definición de máximos y mínimos locales. Entonces, dice la definición de punto máximo que una función tiene un máximo local en un punto CF de C, donde C es un número crítico y f de c es la imagen del número crítico, es decir, es el valor de y al sustituir el número crítico en la función original. Y obviamente un punto es un par ordenado. Entonces, yo voy a tener un par ordenado, ¿verdad? Como punto máximo, si la primera derivada es positiva antes del número crítico y si es negativa después de ese número crítico. Entonces, volviendo al cuadro resumen, si usted se fija aquí en 0, antes de 0, la primera derivada es positiva y después de 0, la primera derivada es negativa. O sea, esto es congruente con la definición de punto máximo. Luego dice que una función tiene un punto mínimo, obviamente, también en un par ordenado, donde incluye al número crítico y a la imagen del número crítico, ¿sí? O sea, el valor resultante de evaluar el número crítico en la función. Entonces, es un número crítico si, perdón, es un punto mínimo si antes del número crítico la función es negativa y después del número crítico la función es positiva. Entonces veamos aquí en -1, si usted se fija, antes de -1 la función es negativa y después de -1 la función es positiva. Entonces, eso sucede en -1 y sucede en 1. Entonces, les decía yo que estas líneas que trazamos para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento también me ayudan a identificar los puntos máximos y mínimos. Es decir, si usted se fija aquí en 0, yo tengo un pico hacia arriba. Y en -1 y 1, que son los puntos mínimos, tengo picos hacia abajo. O sea, aquí es un máximo. Y en estos dos valores hay puntos mínimos. Pero esos solo son los valores de X, ¿no? En -1 hay punto mínimo, en 0 hay punto máximo y en 1 hay punto mínimo. Pero hasta el momento yo solo tengo los valores de X. Necesito obviamente determinar los valores de Y. Y los valores de Y
los obtendremos sustituyendo cada uno de esos números críticos en la función original. Entonces, en este momento, vamos a determinar los puntos máximos y mínimos de esta función. Entonces, primero vamos a determinar el punto máximo. Y recuerden, estos se obtienen evaluando en la función original. Voy a copiar esto porque lo voy a necesitar para evaluar los puntos mínimos. Entonces, el punto máximo está en x igual 0. Si sustituyo 0 en la función original, el resultado va a ser 0. Es decir, el punto máximo es 0,0. Luego, vamos a determinar los puntos mínimos. Como son 2 puntos mínimos, voy a sustituir 2 veces. Okay. Entonces, vamos a sustituir primero menos 1. Y si sustituyo menos 1, el resultado va a ser menos 2. Y al sustituir 1, también obtendremos como resultado 2. Entonces los puntos mínimos van a ser menos 1, menos 2 y 1, menos 2. Entonces esta información la vamos a agregar aquí a nuestro cuadro resumen. Porque al final, cuando hagamos el gráfico, ¿verdad?, lo vamos a graficar con la información que se encuentra aquí en 2 cuadros resumen. Entonces sería punto máximo, (0,0) y luego los puntos mínimos, menos 1, menos 2 y 1, menos 2. Entonces, esta información es la que se obtiene de la primera derivada. El día de mañana vamos a continuar determinando la información que se obtiene de la segunda derivada.